desmercantilizar radicalmente los servicios. Pero una cuestión de análisis, para no andarse quemando las pestañas con tonteras. A nosotros no nos interesa la crisis financiera. No nos interesa que Europa y Estados Unidos se estén yendo al hoyo. Lo que a los marxistas les interesa es el futuro del capitalismo. No si los españoles van a poder o no pagarle la deuda a los bancos alemanes. Eso es plata de papel, eso se va a desinflar. Y cuando todo eso termine de desinflarse, lo que vamos a encontrar es que el centro hegemónico del capitalismo no va a estar en Estados Unidos y en Europa, sino en China y en la India. Y eso, si uno mira los 400 años anteriores, ya ha pasado. El centro hegemónico capitalista pasó de Italia a España, a Portugal, a Francia, a Holanda, a Inglaterra, a Estados Unidos. Ahora se va a cambiar de nuevo. ¿Por qué? Marx lo dice. Porque los burgueses no tienen patria. Porque los capitalistas, no, los burgueses tienen patria. Porque los capitalistas no tienen patria. Porque los capitalistas no tienen una actividad concreta. Lo único que les interesa es reproducir el capital. Independientemente de con qué lo hagan, con cocaína, con armas, ¿no es cierto?, con tabaco, independientemente con quién lo hagan, con blanquitos, con amarillo o con esclavos negros. Conversar. Tengo dos consultas puntuales. Usted dentro de uno de sus libros, por ahí he tenido la suerte de leer, habla del desarrollo por así decirlo, del marxismo para los marxistas, el marxismo de Marx y el marxismo que vivimos actualmente. Dentro de la segunda temática, o sea, el marxismo de los marxistas habla de que ellos nunca supieron resolver bien o convencer con el problema de la democracia. Claro, a grandes rasgos es así. Me preguntaba, ¿qué tan plausible o qué tan real es la vía democrática o qué tan útil es para el marxismo hoy en día? Y la segunda, cuando usted habla de radicalidad dentro del marxismo, ¿cuál es la concepción que tiene de eso? Bueno, en tolerancia cero se discute la democracia como ir a votar. La democracia está en crisis. No, el 60% de los chilenos no están ni ahí con los políticos corruptos. No es esa la democracia que a los marxistas nos interesa. Lo que nos interesa es una radical desconcentración de la gestión del Estado. No sé, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, pero estoy diciendo exactamente lo contrario que mi camarada Grigori Dugashvili, que se llamó a España. Que desconcentrar la gestión del Estado. El centro de la política, de los recursos, de la gestión social, tienen que ser los municipios. Los municipios tienen que cobrar impuestos, los municipios tienen que administrar la salud, la educación, el transporte, la vivienda, ¿no? Los municipios tienen que ser lo más chicos posible para que los ciudadanos puedan participar directamente. Los municipios grandes generan burocracia municipal. Entonces hay que achicar los municipios para reducir la burocracia municipal, para que los vecinos puedan participar en la gestión del municipio. Esa es la democracia que nos interesa. Ahora, hay mecanismos democráticos que hay que usar. Va a haber que ir a votar en contra o a favor, ¿no es cierto?, de una asamblea, de un asambleísta constituyente que nos interese. Nos van a arrastrar a la farándula para que la señora venga a salvar el capitalismo en Chile, que este otro inútil, ¿no es cierto?, ha puesto en riesgo después de que estaban 20 años tan seguros. No es esa la democracia que nos interesa. Yo creo que, yo le decía recién al compañero feliz año nuevo, porque está empezando el año, y le decía feliz año nuevo sin Bachelet. Creo que todos deberíamos salir. Feliz año nuevo sin Bachelet. Estamos cagados. No se sabe. En primera vuelta o en segunda vuelta, yo creo que en segunda. Yo creo que el pueblo chileno le va a hacer la desconocida a la futura premio Nobel de literatura, ¿no es cierto?, la segunda Gabriela Mistral de Chile, y de repente va a sacar el 49,5 nomás. Pero en la segunda vuelta los que te dije se van a poner igual para que se asegure. Estamos cagados. Bueno, habrá que hacerle la vida imposible a la señora o a su ministro de Hacienda, porque vamos a ver si ella ha gobernado alguna cosa que no sea la Junta, alguna vez, ¿no? Pero no es esa, en esencia, la democracia que nos interesa. La democracia que nos interesa es una ley orgánica constitucional que desconcentre el poder del Estado radicalmente. Y noten que en eso vamos a estar de acuerdo incluso con Horvath, que es de Renovación Nacional, y que a la hora de los que hubo, ¿no es cierto?, para defender su localidad, se encontró lo que significa ser momio. Dan ganas de ir a decirle, oye, ¿no te gustaba ser momio? Esto significa ser momio.
que tu gobierno se cargue en tu región todas las veces, ¿no es cierto? Y más encima que no te vayan a renovar el mandato senatorial, ¿no es cierto? Que lo tenías seguro, con una región segura, y que allá no lo van a reelegir. ¿Entiendes? La regionalización de la que hasta los más momios hablan forma parte de nuestros objetivos democráticos. Ahora, ¿qué significa radicalidad? Yo creo que hay que ser derecho aquí. Hay que decir las cosas por su nombre. Radicalidad significa que tenemos derecho a la violencia revolucionaria. Eso significa radicalidad. Por supuesto, la radicalidad de fondo son los objetivos. Nacionalizar el cobre, quitar todo financiamiento estatal a toda educación privada. Que ni un peso del Estado vaya a dar a ni un colegio católico. No sé si se dan cuenta, la Iglesia Católica es el principal empresario educacional de Chile. La Iglesia Católica tiene un partido que le expresa, que es la democracia cristiana. Y vamos a ir ahí a hacer pacto con los principales empresarios educacionales de Chile, con los que están metidos en todos los consejos universitarios de las universidades privadas. Ni un peso del Estado debería ir a dar a ninguna universidad privada, a ningún colegio particular. Toda la plata que el Estado gasta en educación debería ocuparse en construir un sistema estatal de educación. Y que los momios que quieran pagar universidades caras las vengan. Mi problema no es el lucro en la educación. Que el que lucre en la educación haga lo que quiera. Que el que quiera pagar educación cara que la pague. Lo relevante es que el Estado garantice el 100% de la demanda educacional. El 100%. De tal manera que si alguien, teniendo una vacante disponible en la universidad de todos los chilenos, decide pagar plata e ir a la universidad de los católicos, muy bien. Eso es libertad de enseñanza, que se ¿entienden? Entonces hay radicalidad en los objetivos. Hoy día nacionalizar el cobre en materia de golpe de Estado. ¿Se dan cuenta? Aquí nos van a salir con Chile tiene que cumplir con sus compromisos, nos van a cortar los tratados de libre comercio, ¿no? Se va a ir el capital extranjero. Marcel Clodo la otra vez en la tele decía, bueno, pues si nacionalizamos el cobre se va a ir el capital extranjero, y decía, que se vayan. Cuando se vayan vamos a ganar más plata de la que ganamos ahora. Bueno, eso es radicalidad en los contenidos. Pero por otro lado, radicalidad en la forma es que tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada. Tenemos derecho a llamar violencia a la pobreza en los hospitales, a la sinvergüenzura de las AFP. Tenemos derecho, porque es violencia efectiva, llamar violencia a la destrucción del sistema público de educación. Entonces, cuando estamos hablando de radicalidad no estamos hablando de ser opinólogos puntudos. No, estamos hablando de la toma, el paro, la huelga política, la presión del conjunto del movimiento popular por una nueva constitución, por recuperar la riqueza fácil. Primero, igualmente gracias conmigo, pero creo que pensando también en la pregunta de las pasadas. ¿Cuál sería usted, a su juicio, las lógicas que debemos gastar y de las cuales debemos aprender para el futuro? Y segunda pregunta, ¿cuál es la estrategia de esa violencia? Porque se ofrece institucionalizar bajo una constitución gubernamental es difícil. La violencia socializada, nuestra lucha, es fácil de destruir. ¿Cuál es su propuesta? El filósofo más historicista de la historia se llamó Jorge Guillermo Federico Hegel. No hay filósofo más historicista que Hegel. Y Hegel dice, lo único que la historia enseña es que la historia no enseña nada. Nosotros no podemos aprender lecciones de otra sociedad que ya no existe. Nuestro problema no es la industrialización forzosa. Nuestro problema no son economías campesinas masivas que ni siquiera han llegado al capitalismo. Nosotros no podemos aprender de revoluciones que se hicieron para otras situaciones sociales. Tenemos que inventar nuestra manera de hacer la revolución. Voy a decirlo en términos difíciles porque se está quedando muy claro, porque yo no soy profesor universitario también. Uno no se puede oponer a una economía capitalista organizada de manera post-fordista con las técnicas políticas que se inventaron para la época fordista, con partidos que son máquinas, con verticalismo organizacional, qué sé yo. Ahora, en realidad estoy predicando en el aire. No necesito advertir ese peligro, porque hacer política como hacía Lenin es imposible. Es
imposible, aunque alguien trate de hacerla, le va a ir como el ajo. Bueno, ya hay algunos que les va a comer el ajo por eso, porque tratan de hacerlo. ¿Sí? Tratan de aprender. No hay que aprender. Don Vicente García Huidobro Fernández, poeta y mago, candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista de Chile y dueño de la Viña Santa Rita, decía: los viejos dicen que hay que operar en nombre de la experiencia, pero lo que llaman experiencia es el conjunto de sus fracasos, y nos dicen que operemos en nombre de la experiencia como si nosotros también estuviéramos condenados a fracasar. No, la experiencia no enseña nada. A esta altura uno podría decir: ¿saben qué más lo hicieron con el ajo? Y bueno, no voy a entrar a documentar hasta qué punto lo hicieron con el ajo. No, la hora para acá, el futuro. Ahora, lo primero es poner el tema de la violencia, porque en este país de sacristanes, capillas, curas pedófilos y mentalidad católica, todo se dice como a media, como una cosa así como: sí, la violencia, pero simbólica, la violencia de las ideas, a pegar con una idea en la cabeza. Nuestro ejemplo moral, todos son ideas y moralidad. Eficacia política, ojalá que no. A todo el mundo le gusta que seamos idealistas, yo siempre lo digo, que a los momios les encanta que seamos idealistas, les encanta que luchemos, lo que les carga es que ganemos. Y entonces luchen nomás, pero no están ganando a nadie. Apenas tenemos la última probabilidad de ganarle a alguien, se les acaba la paciencia, se acabó la democracia, el diálogo y la cacería de espada. A la hora de los que hubo, ¿quiénes han dialogado? Los únicos pajarones que han estado dialogando toda la historia de Chile es la izquierda chilena. Y los otros, cada vez que el diálogo los amenaza en algo, se acaba el diálogo nomás. Entonces, en primer lugar, digamos las cosas por su nombre. Por eso le estoy diciendo: pongamos el tema, tenemos derecho a la violencia revolucionaria. Y se llama revolucionaria por una cuestión técnica, no por ser, ¿no es cierto?, así como pura R, ¿no? R con R de cigarro. No, se llama revolucionaria por una cuestión súper clave. Es una violencia que está dirigida contra el Estado de Derecho. Contra el Estado de Derecho que favorece a la clase dominante. Contra eso, no contra esta ley, no contra la otra. Para decirlo en chileno, está dirigida contra la Constitución. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Abolir la Constitución. La Constitución del Lago. La Constitución de Pinochet pasó a la historia en el año 2005. Esta es la Constitución del Lago, esta es la Constitución de la Concertación. ¿Sí? Entonces, revolucionario significa una cosa que es concreta. Estamos en contra de un Estado de Derecho que favorece a la burguesía. Dentro de ese Estado de Derecho hay leyes que nos favorecen. O sea, ojo, no estamos contra las leyes. No ir a robar un banco, por ejemplo, en una montera. Hay un montón de leyes que favorecen a los trabajadores, que protegen las garantías, ¿no es cierto?, procesales, cada vez menos, qué sé yo. ¿Sí? Puesto el tema de la violencia en la mesa, entremos a conversar qué violencia. Pero la alternativa no es la violencia y la no violencia. Los que muestran las manos limpias quiere decir que no han hecho nada. La única manera de estar en política es ensuciarse las manos. Puesto el tema sobre la mesa, lo que yo creo es que tenemos derecho a la violencia de masa. A una violencia en que el número no es un detalle, una violencia del conjunto del pueblo. La toma, la marcha, la huelga son violencia de masas. Y al mismo tiempo, como izquierda y desde la izquierda, tenemos el deber de estar en contra de la violencia vanguardista, vengativa, focalizada contra objetivos personales. No hay contradicción. No hay contradicción entre estar contra la violencia focalizada y al mismo tiempo reivindicar nuestro derecho a la violencia popular, a la violencia del conjunto del pueblo contra la clase dominante. ¿Es violencia revolucionaria lo que está pasando en la Araucanía? Bueno, en primer lugar yo soy chileno. Yo soy chileno, ellos son mapuches. Que hay que tener cuidado con eso, porque cuando los chilenos opinan sobre los mapuches es como esos hombres que ayudan a hacer la cama, digamos, ¿no es cierto? Y serán feministas por eso, porque ayudan.